Por parte del equipo de Bravo, José Francisco Delgado al 7, Manuel Andrade al 6, Henry Amador, Irineo Castro al 3, David Santos al 9, Manuel Grajeda al 2, Gustavo Utrera el zurdo al 8, Nelson Quevedo al 5, Emiliano Illescas al 4 y como pitcher abridor el refuerzo de los Bravos de Tuxtepec para esta segunda vuelta, Rodolfo Aguirre Donita. Así que ya estamos listos, el ambiente está buenísimo. Tecate, la cerveza oficial de los Bravos de Tuxtepec. Si andas cerca, si andas muy cerca de aquí de Hernández Castro, estás a tiempo de llegar. Así que vámonos, béisbol a punto de comenzar. Yo soy Cuenca. 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 Así es, amigos, todo listo en el Hernández Castro para este juego de pelota entre los Bravos de Tuxtepec. Los Bravos de Tuxtepec enfrentando a los Indios de Cuitláhuac. Todo listo. El ambiente está puesto aquí en el Hernández Castro con un sol, la verdad, impresionante. La temperatura en la cuenca del Papaloapan, pues así es. Así que Indios contra Bravos. Les pedimos gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión a través de Visión Deportiva y a través de Afro Garocha Radio 91.5 de FM, la radio popular de la cuenca del Papaloapan. Así que hagan sus comentarios, hagan sus apuestas. Bravos contra Indios. Esto van a salir chispas de estos dos encuentros. Ya está por ahí pues la gente de Bravos de Tuxtepec. Todo listo. Ahí está el Potrillo Illescas. El ambiente está bueno, así que déjense venir al Hernández Castro porque van a salir chispas de este juego de pelota. Dos equipos que están en la cima del standing de la zona sur. Ahorita le vamos a decir cómo está el standing de la zona sur y la zona norte para que te vayas dando cuenta de los equipos que están disputando la Liga Veracruzana de Béisbol. Estamos muy contentos de estar nuevamente transmitiendo para Afro Garocha Radio, para Media Visión Deportiva. Fíjense cómo está el equipo, el standing de la zona sur. Tuxtepec, 6 ganados, 0 perdidos. En segundo lugar está la Mixtequilla, con 4 ganados, 2 perdidos. De ahí están los Indios de Cuitláhuac, con 4 ganados y 2 perdidos. Sigue Piñeros, 4 ganados, 3 perdidos. Acayucan, 2 ganados, 3 perdidos. Cotastla, 2 ganados, 3 perdidos. Carrillo, 1 ganado, 5 perdidos. Y novatos que no han conocido la victoria en esta temporada 2022. En la zona norte, Salmoral también está invicto con 6 ganados, 0 perdidos. Papantla, 5 ganados, 2 perdidos. Palmar, 4 ganados, 2 perdidos. Palmasola, 3 ganados, 4 perdidos. Rinconada, 3 ganados, 4 perdidos. Martínez de la Torre, 0 ganados y 7 perdidos. Ahí está el standing de la Liga Veracruzana de Béisbol, zona sur y zona norte. Así que esperamos los comentarios para irlos pasando también aquí. Muchísimas gracias. Saludamos allá a Oscar Elvira desde Nueva York, quien ha estado apoyando siempre al equipo de Afro Garocha Radio. Así que vámonos recio. Bravos contra Indios, Liga Veracruzana
de béisbol. Por ahí nos están preguntando si se va a transmitir por YouTube en esta ocasión, ¿no? Así que vámonos, play ball. Al bat, Cristian Santamaría. Así que se viene Cristian Santamaría al bat por parte del equipo de Cuitláhuac. El primer lanzamiento ahí de Rodolfo Aguirre, y le cantan el strike. Así que vamos bravos. Así que gracias por compartir esta transmisión. Viene el lanzamiento. Allá va un choque, parece que va a caer, pero no, la busca el potrillo y Yescas, y cae el primer out. Uriel Basurto al bat. Así que Uriel Basurto viene, choca de foul, así que se arrepiente ahí al sacar la bazuca. Este muchacho Espigado con el número 15 en el espinazo. Así que viene nuevamente Rodolfo Aguirre, perdón. Ahí va un lanzamiento que se queda afuera y abajo. Así que una bola y un strike para el bateador Uriel Basurto. Vamos a ver cómo vienen los indios de Cuitláhuac, quienes quieren quitarle el invicto. Nuevamente choca la bola. Ya está por ahí el potrillo y Yesca listos. Y cae el segundo out. Así que 2 outs. Rodolfo Aguirre trabajando de buena manera y ya sacando a los bateadores consecutivamente el 1 y el 2. Ricardo Rincón Jr. Alba. Ahí viene Ricardo Rincón Jr. esperando el lanzamiento. Una bola que se queda arriba y afuera. Así que Ricardo Rincón Jr. por parte del equipo de Cuitláhuac. Saludos a todos los que siguen esta transmisión allá en Estados Unidos, a toda la gente de la cuenca del Papaloapan, un saludo. Viene el lanzamiento, nada, se queda nuevamente en zona mala y ya tenemos 2 bolas. Allá saludos para la gente que nos escucha en Savannah, Georgia, allá en Atlanta, Georgia también. Y viene el automático, hay un strike, así que 2 bolas, un strike. Saluditos, gracias a todos. Ahí está Rufino Galán, Juana Trenado, Berta Cruz dice, vamos. Mario Cruz, el topo, dice, un batazo que se va de foul. Ahí se lamenta Ricardo Rincón Jr., dice que era buena para él, pero no hace un buen contacto. Ya está también ahí Eliseo Aldazaba, un viejo conocido ya por ahí por parte de Cuitláhuac, quien es el cuarto bat nada más y nada menos. Así que viene Rodolfo Aguirre, está esperando la seña y el bateador rompe contacto. Muchísimas gracias, compartan esta transmisión. Recuerden que estamos a través de Media Visión, Visión Deportiva y Afro Jarocha Radio. Allá viene, y le cantan el strike y ponche. Así que del 1, 2 y 3... sale victorioso Rodolfo Aguirre. Así que vámonos a un corte y regresamos. Ahí está la porra de los Bravos, claro que sí. Vamos Bravos, vamos Bravos.
Recuerda que Tecate, la cerveza oficial de los Bravos de Tuxtepec, allá andan los cubeteros. No metan otra cochinada. No metan otro tipo de cerveza ya. No dan nada aquello, no dan nada. Tecate, Tecate. Estamos también bajo el patrocinio de Taquería El Charrito, siempre apoyando al deporte. También estamos patrocinados por Taller Mecánico El Freno y Petro, Zacate, Colorado. ¡Vámonos! Vámonos a la primera baja. Allá viene José Francisco Delgado con nuevo look. El chamaco Delgado. Freddy Mercury Delgado. Al bat, Freddy Mercury Delgado. Así que Freddy Mercury Delgado al bat por parte del equipo de Bravo de Tuxtepec. Y el pitcher abridor es Mario Cruz. Le canta en el primer strike bonito ahí, sonando en la zona de strike. Así que Mario Cruz por parte de los indios de Cuitlagua viene a tirar la serpentina, enfrentando a su primer bateador. Vamos a ver quién puede en esta batalla. Allá viene el lanzamiento. Le acerca la lumbre, le pasa rozando el ombligo. Le quiere rasurar los pelos que le quedan ahí en el ombligo. Recuerde que estamos a través de Visión Deportiva y Afro Jarocha Radio 91.5 de FM. Viene el lanzamiento. Allá va un contacto que se va de foul. Foul. Patrocinado por Restaurante El Pescador. Siempre, siempre también ahí apoyando al deporte. Así que ya lo tiene ahí contra la lona con 2 strikes. Mario Cruz a Freddy Mercury Delgado. La dinastía Delgado siempre respondiendo. Allá va un batazo que se va de foul. Bonito contacto ahí que pone ahí José Francisco Delgado, pero que se va de foul. Así que ahí le está gritando la porra que hay que sacarle un poquito más a tiempo ahí el bat, porque le está ganando, pero ahí vamos a ver si hace el ajuste José Francisco Delgado. Viene nuevamente Mario Cruz. Una bola que se queda afuera. Así que, pues, Delgado defendiendo el turno, echándole vista, no desesperándose con los primeros lanzamientos, y de eso se trata. Nada, así que una pelota que se va arriba y la cuenta llena. Se le llena la cuenta. 3 bolas, 2 strikes.
Así que el ambiente está buenísimo aquí en el Hernández Castro. Así que todavía hay tiempo de llegar. Viene el lanzamiento. 4 bolas. Y ya tenemos ahí a Freddie Mercury Delgado en la primera base. Al bat, Manuel Andrade. Ahí viene Manuel Andrade, quien es el hombre que va a estar ahí en la posición número 6. En las paradas cortas, sí, le cantan el primer strike. Abriendo bien ahí Mario Cruz con strike, poniéndose rápidamente pues arriba en la cuenta. Con Freddie Mercury lo perdió, base por bola, ya lo tenemos allá. Y ahí viene Manuel Andrade. Así que viene nuevamente. Allá va un batazo que se va de foul. Acá cayó por el cenote que está acá enfrente al Hernández Castro. Ahí mandamos un saludo también al gobierno municipal de Tuxtepec, que también siempre está apoyando el deporte y es también patrocinador de los Bravos de Tuxtepec. Viene nuevamente Mario Cruz. Mario Cruz aprieta los dientes, suspira, espera la seña de su catcher. Dice que sí. Una pelota que iba arriba, que se va de foul. Así que ya lo tiene nuevamente ahí este pitcher con el número 100 en el espinazo, Mario Cruz, por parte del equipo de Indios de Cuitlahua, que ya lo saben, son los actuales campeones de la temporada pasada de la Liga Veracruzana de Béisbol, y los Bravos de Tuxtepec, el subcampeón. Así que nada más y nada menos que campeón y subcampeón. Una bola arriba nuevamente, Mario Cruz perdiendo la brújula. Así que le tiene que meter mucha vista por ahí Manuel Andrade, porque el pitcher inicia con buenos lanzamientos, pero se ha ido cayendo. Así que buena vista. 2 bolas, 2 strikes. La cuenta para Andrade. Revira primera para mantener pegado allá. ¡Allá va! Una línea de hit. Y ya está Andrade en la primera, Freddie Mercury en la segunda. Buen turno para Andrade. Al bat, Henry Amador. Así que el hombre de Estación Tustilla, Henry Amador, la dinastía Amador, viene al bat. Este hombre que está fungiendo como BD el día de hoy. Vamos a ver qué dice. ¡Allá va! Una línea que va a picar. Y se viene el equipo de Bravo de Tuxtepec anotando la primera carrera. ¿Dónde está la porra de Bravos? Así que José Francisco Delgado anotando a temprana hora. El equipo de Bravo de Tuxtepec ha respondido en sus 6 juegos a la ofensiva y es por eso que se mantiene como invicto. Al bat, Irineo Castro. Irineo Castro, mejor conocido como el Tractor John Deere, así le bautizó el negro cimarrón. Así que Mario Cruz sufriendo en esta primera entrada, sufriendo, ya le hicieron daño, le están conectando, no hay out, corredores en primera y en segunda, y el equipo de Bravo ya está ganando 1-0. Una pelota trazada que agarra Irineo Castro, la choca y tiene el primer strike.
Así que Neo Castro ahí al turno al bat. El tractor John Deere, sabemos que es un bateador de poder, así que el equipo de Cuitlahua también lo conoce. Así que lo tiene que trabajar bien Mario Cruz. Y Mario Cruz se ha metido en un atolladero, ¿eh? Allá va una línea. Vamos a ver si sacan el doble play. Así que doble play para el equipo de Cuitlahua. Es oxígeno puro ahí para el equipo de Cuitlahua. Al bar, David Santos. Así que David Santos, ya tenemos allá a Andrade. Andrade en la tercera. Ahí una pelota que suelta el catcher, pero le queda muy cerca. Así que Andrade quieto ahí en la tercera base. Así que ya tenemos 2 outs. Un oxígeno puro para Mario Cruz con ese doble play que le llegó este pitcher con el número 100 en el espinazo de los indios de Cuitlahua. Viene el lanzamiento. Una pelota arriba que va a buscar David Santos. Así que se va de foul. Amigos de Afro Jarocha Radio, Visión Deportiva, muchísimas gracias por compartir esta transmisión. Recuerde que estamos a través de Visión Deportiva Afro Jarocha Radio 91.5 de FM. Así que nuevamente viene Mario Cruz. Mario Cruz se perfila, aprieta los dientes. El sol está que arde. Viene el lanzamiento. Allá va nuevamente de foul. La pelota que pues pasa la malla ciclónica esta que ya lo hemos comentado muchas veces que no sirve de nada, ¿eh? Hace falta una malla pues especial, una red para los estadios de béisbol. Vamos a ver si esta temporada los Bravos se la gana. Queremos un valiente que apoye ahí con una malla. Así que está el llamado para las autoridades. Así que aquí anda la combi del sabor repartiendo cocas a diestra y siniestra. Un lanzamiento que se queda afuera. 2 bolas, 2 strikes. Batallando Mario Cruz con casi todos los bateadores. Lo están haciendo trabajar. Inicia bien, normalmente con strike. Se pone arriba en la cuenta, pero ha batallado y le han conectado. Así que viene nuevamente Mario Cruz. ¡Ponche! Se quedó. Abanica la brisa. David Santos se vio lento. Y cae el tercer out. Así que vámonos a un corte. Vámonos a la apertura de la primera entrada a través de Media Visión Deportiva y Afro Jarocha Radio. Allá anda la combi de sabor, repartiendo tortas, tacos a diestra y siniestra. Así que, marcador patrocinado por la taquería Charrito. Cuitlahua 0. ¡Vámonos! Que se vuelva a parar. Que se vaya otra vez. Que se vaya otra vez ese rubio. Romero, Romero, Romero. Como baila mi reina, en la rumba soy yo. Baila esa reina, en la rumba soy yo. Romero, voy a bailar, en la rumba soy yo. También agradecemos al diputado Víctor Raúl y Ángel Domínguez, diputados que apoyan el deporte y son patrocinadores de esta transmisión que estamos teniendo aquí a través de Visión Deportiva y Afro Jarocha Radio. Muchísimas gracias. Y también a todos los patrocinadores
de Afrojarocha Radio, a Taquería Charrito, a Petro, a Restaurante El Pescador, allá también a los amigos de la Canaco, quienes estamos haciendo una alianza poderosa, así que próximamente esperen el programa de la Canaco a través de Afrojarocha Radio. Un saludo allá para la cabina, para Luis Fernando Paredes Porras. Tenemos saludos a toda la gente. Ahí está el diputado Víctor Raúl Hernández López, Taquería Charrito, siempre apoyando a los Bravos de Tuxtepec. ¡Vamos, Bravos! Dice Moisés Lobato, gracias a Afrojarocha por compartir este juego de pelota. Saludos de San Luis, Missouri. Muchas gracias, Moisés Lobato. Silvio Jaime Canelo cobra hoy, porque mañana vas con mi pueblo de fiado, dice, te voy a depositar hasta el lunes. Ahí está la porra. Albat, Eliseo Aldazaba. Así que Eliseo Aldazaba, uno de los refuerzos de Liga Mexicana que permite la Liga Veracruzana de Béisbol. Ahí está por parte de Cuitlahua, pues nada más y nada menos que el cuarto bat. Así que ya saben, tira Rodolfo Aguirre, lo conoce también y pues lo tiene que trabajar de buena manera. Así que la primera bola para Aldazaba. Muchísimas gracias, amigos de Media Visión, que andan aquí con el mejor equipo de video de la cuenca. Ya va una bola que se va de foul acá por el cenote que está aquí por el Hernández Castro. Un saludo para María José Aguilera, que está siguiendo también esta transmisión, y saludo para el andariego apoyando al deporte tuxtepecano, el diputado. Así que así como debe de ser, apoyando al deporte. Viene nuevamente Rodolfo Aguirre. Además, viene un fly de Grandes Ligas y ahí está el Potrillo Illescas. Así que el Potrillo Illescas hoy vino con el imán, lleva 3 fly ahí a su zona y los ha trabajado de buena manera. Al bat, Uriel Barrientos. Así que Uriel Barrientos por parte del equipo de los indios le cantan el primer strike bonito ahí con el número 13, Rodolfo Donita Aguirre, quien se vino a reforzar al equipo de Bravo de Tuxtepec. Inició la temporada ya con el equipo de Acayucan. Hace un lanzamiento, hay un cambio que se le queda afuera. Recuerden que aquí estamos transmitiendo desde el Hernández Castro para todo el mundo. Así que compartan la transmisión. Allá la gente que está en Estados Unidos, muchísimas gracias por seguir la transmisión. Allá va un batazo que se va de hit. Así que Barrientos respondiendo. Y ya está en la primera base. Al bat, Kevin Herrera. Kevin Herrera viene. No, ya me equivoqué. Ahí me equivoqué, Oscar Espinosa. Oscar Espinosa, corregimos ahí quién es el que viene al bat. Kevin Herrera va a estar ahí en espera del turno. Oscar Espinosa, quien funge como BD por parte del equipo de Cuitlahua. Así que, vámonos, recio. El ambiente está bueno aquí en el Hernández Castro. El calor está buenísimo. La cerveza Tecate. Un lanzamiento que anda buscando ahí Aguirre. Una curva, pero que no le ha salido hasta el momento. Se le queda afuera. Y ahí tenemos a Muñunga Grajeda con el número 34 como receptor, quien metió un batazo buenísimo allá en la Mixtequilla que remolcara el empate del equipo de Bravo y después los enfilara a la victoria. Así que foul ahí para Oscar Espinosa.
Así que Oscar Espinosa, quien está al bat por parte de Cuitlahua. Allá viene Donita Aguirre. Bonito el strike. Se queda con la carabina al hombro. Le estaba esperando un lonche ahí. Y cae el segundo out. Al bat, Kevin Herrera. Kevin Herrera, un lanzamiento que se queda muy afuera y avanza Uriel Barrientos, así que pues un regalito ahí de Donita Aguirre, de Rodolfo. Ya está Barrientos en la segunda, Kevin Herrera viene pues al bat. Así que un calor sofocante el día de hoy aquí en la cuenca del Papaloapan, en Tuxtepec. Bueno para la chela, así que aquí andan volando las lágrimas, todo lo que da. Viene el lanzamiento, le acerca la lumbre tantito ahí Rodolfo Aguirre, pero no encuentra la zona de strike. El número 11 de Cuitlahua, Kevin Herrera, esperando la serpentina. Así que compartan esta transmisión. Abanica la brisa. Bonito strike. Vamos a ver si Rodolfo Aguirre puede dominar a este bateador, que es su cuarto bateador que enfrenta en esta segunda alta. Viene Aguirre. Bonito el strike. No le gustó al umpire. ¿Qué pasó por ahí? Ahí la porra lo presiona un poco. Parecía bueno. Se talla la nuca el umpire. 3 bolas, 2 strike. Es la cuenta. Allá va un batazo elevado allá en la zona de Nelson Quevedo, pero no hay. Así que en zona de foul, todos quietos. Todos quietos. Muchísimas gracias, amigos de Afro Jarocha Radio Visión Deportiva. Como siempre, aquí estamos con los Bravos de Tuxtepec, invictos, enfrentando al actual campeón de la Liga Veracruzana de Béisbol. Viene el lanzamiento. Allá va otro batazo que jala. Se va de foul allá pues fuera del estadio, de este estadio de Hernández Castro, que pues le falta un poquito ahí de inversión para que esté al nivel de otros estadios que hemos ido, como el de Acayucan y también el estadio de la Mixtequilla, que son la verdad que uno de los mejores estadios que hay en la zona sur de esta Liga Veracruzana hasta el momento que hemos ido. También en el estadio de Cuitlahua es muy bueno. Únicamente le falta, yo creo que por ahí el alumbrado para que puedan jugar nocturno, porque el calor está que arde. Así que viene Aguirre. Allá va un contacto que se va de foul, así que muy cerquita de los autos que andan por acá. Un foul patrocinado por los amigos de The System, que también son patrocinadores de Afro Jarocha Radio. Mandamos un saludo allá para el ingeniero Paco. Si tienes problemas con tu computadora, The System tiene la solución. Está defendiendo Kevin Herrera el turno, haciendo trabajar a Donita Aguirre. Allá va nuevamente, este hombre se está acabando las pelotas de foul nuevamente. Muchísimas gracias. Ya tenemos la Afrocan allá hasta el fondo. Lo pierde base por bola. Buen turno de Kevin Herrera. Así que el equipo de Cuitlahua que quiere responder.
quiere responder porque el equipo de Bravos va ganando 1-0, aunque todavía falta mucho partido. Estamos en la segunda alta de este juego de pelota. Se está abriendo la segunda ronda de la Liga Veracruzana en la zona sur. Así que Manuel Gutiérrez al bat. Manuel Gutiérrez al bat. Manuel Gutiérrez por parte de los indios de Cuitlagua. Viene el lanzamiento de Aguirre. Allá va un batazo a la zona de Nelson Quevedo. Sacan en segunda, así que cae el tercer out. Nos vamos, así que no hay daño para los Bravos de Tuxtepec. Corte y regresamos. Así que Manuel Gutiérrez del 6 al 4. ¡Vámonos! La crema. Vamos a dar fuera de Bravos. Queso. Allá andan los quesos. Un saludo para la gente del Porvenir. Aquí andan. La gente de Santa Teresa, allá de las micheladas. Es coreano de las micheladas. Así que el turno para los Bravos de Tuxtepec, Manuel Gaguera, Gustavo Utrera y Nelson Quevedo. Así que para tocarle la cerveza oficial de los Bravos de Tuxtepec. Al bat Manuel Grajeda. Manuel Muñonguita Grajeda, el hombre del batazo largo allá en el estadio de la Mixtequilla, quien remolcara el empate de los Bravos de Tuxtepec y después a la larga mantenieran el invicto. Así que allá viene bonito, extrae ahí una curvita que pone Mario Cruz, que tiene el número 100 ahí en la espalda. Así que Mario Cruz, por parte de los indios de Cuitlagua, se prepara su lanzamiento. Una recta con velocidad, pero que se queda en la zona mala. Así que una bola y un strike. Recuerden que estamos también bajo el patrocinio de los amigos de Artículos Deportivos El Chato, ahí en la Avenida Libertad, entre Ocampo y Matamoros. Viene Cruz a abanica la brisa y ya lo tiene en 2 strikes. Se vio lento por ahí Grajeda, quien había estado buscando el batazo largo y por fin se le dio en el juego pasado hace 15 días allá en la Mixtequilla. Así que pues viene nuevamente Cruz.
Allá va. Un batazo que se va. ¡Gol! ¡Ro! Muñunga Grajeda nuevamente pierde la pelota. Así que batazo de 4 esquinas. Ahora está la porra de Bravo. Vaya garrotazo de Muñunga Grajeda que despierta al Hernández Castro. Marcador, Bravo 2, Cuitlahua 0. Amigos de Afro Garocha Radio Media Visión Deportiva, acabamos de ver un batazo de 4 esquinas. Utrera al bar. Así que Gustavo Utrera al bat por parte del equipo de Bravo de Tuxtepec. Allá viene Cruz, que está batallando. Cruz se le está poniendo respondón el equipo de Bravo. Ya saben, la ofensiva de Bravo ha respondido en los 6 encuentros y es por eso que mantienen el invicto. El picheo también ha sido bueno. Así que una base por golpe. Tállenle ahí a Utrera. Le acomodan el espinazo. Utrera, quien el juego pasado de 5-4 con una base por bola respondiendo y pues ya jugando como titular aquí en su afición. Nelson Quevedo al bat. Nelson Quevedo, veterano de 1000 batallas, oriundo de Tres Valles, Veracruz, quien también ha sido uno de los bateadores que ha respondido para los Bravos de Tuxtepec. Y vamos a ver cómo viene el día de hoy. Este veterano ya de 1000 batallas, quien siempre en la hora cero responde con el número 15, recibiendo la seña de Ernesto Aguilar, que está ahí junto con Chico Fernández. Viene Cruz, nada, se le está quedando ahí los lanzamientos a Cruz, que está pidiendo bola nueva. Yo creo que esa ya es seña de cansancio de algo, porque no encuentra. Inicia bien y la pierde ahí Cruz. Así que muchísimas gracias, amigos de Afro Garocha Radio Visión Deportiva. Viene nuevamente Cruz. Nelson Quevedo al bat. Allá va un batazo que se va de foul. Atrasadito, foul. Patrocinado por Taquería El Charrito. Recuerden que Taquería El Charrito, ahí en la Avenida Independencia, en el mero corazón de Tuxtepec, más de 22 personas atendiéndote ahí para que tú llegues en menos que cante un charrito, ya tienes tus tacos listos y tu consomé de borrego. Viene nuevamente Cruz. Abanica la brisa, Nelson Quevedo no le encuentra. Así que ahí la porra para Nelson, le dicen vamos Nelson. Y ahí está Ernesto Aguilar dando la seña. Así que no tenemos out todavía. Manuel Grajeda, quien fue el primer bateador que enfrentó Cruz en esta entrada, le conectó un cuadrangular, un home run allá por la zona del right field. Viene Cruz al bat. Gracias, amigos que siguen esta transmisión. Muchísimas gracias por compartir. Viene Cruz. Amenazaba por ahí el zurdo Utrera, que sabemos que tiene velocidad, tiene velocidad este muchacho, el hombre de artículos deportivos, el zurdo, quien le decía ya está como titular en los Bravos de Tuxtepec. Viene nuevamente Cruz. Le están pidiendo que espere la buena. Wow, ya la tenía por ahí Utrera. Ya tenía lavado Utrera, pero
Pues todos quietos, todos regresen. Así que Nelson Quevedo bateando atrasado ahí. La porra le grita que no le gana el pitcher. Yo creo que Cruz, como se ve, allá va nuevamente. Batazo que se va de foul, muy atrasado el bateo. Pero le están conectando ahí a Cruz que yo creo que no va a demorar muchas entradas ahí en la loma porque el equipo de Bravo es bravo en la ofensiva. Así que viene nuevamente Cruz batallando en esta entrada también que todavía no tiene ningún out. Lo pierde vía el zurdo Utrera. Lo agarran. ¿No? Base por bola. Pase por bola para Nelson Quevedo, quien está en primera, y el zurdo Gustavo Utrera en segunda. No hay out y viene al bat el Potrillo y Yescas. Allá va el batazo que va atrasado, ¿no? Corre para el doble play. Y sí, doble play es lo que batea Emiliano Illescas, quien se vio desesperado ahí al bat. Así que nuevamente oxígeno puro al bat Freddy Mercury Delgado. Así que Freddy Mercury Delgado al bat. El Potrillo Illescas que se va en el primer lanzamiento, no se esperó. Yo creo que le gustó esa pelota y batea para un doble play, que el equipo de Bravo no puede desaprovechar estas oportunidades de tener pues corredores ahí en las bases. Hay que ir anotando carreras en todas las entradas. Nuevamente le acercan la lumbre ahí a Delgado. Así que tenemos 2 outs, estamos cerrando la segunda entrada. Cerrando la segunda entrada. Bola nuevamente ahí para Delgado. Así que Cruz ha batallado, pero también ahí la entrada pasada también tuvo un doble play, que eso le dio oxígeno puro, y ahorita nuevamente un doble play, así que ya está con 2 outs. Pero ya tenemos a Utrera listo para anotar. Allá va un batazo que se va de hit, pero que allá el segunda va corta. Así que del 4 al 3 cae el tercer out. Así que vámonos. Vámonos a un corte y regresamos. Y mira que toda la chica me la va a llevar. Y con mi diosa del sol yo voy a bailar. Y con mi diosa del sol voy a disfrutar. Que tus amigas Ya que llegó Romo ahí al León, estaba loca. Ya cuando sacó el que se bajó el caldón el tragamonedas, y mira el tonto que loca anda. Vale, querer salir de la jaula ahora, mi madre. desde el cielo a la tierra han llegado ya para ponerte a gozar este carnaval. Ellas prometen alegría y mucha diversión, pues día y noche tocar con la diosa del sol. El carnaval con el sol yo voy a gozar. El carnaval con el sol voy a vacilar. Y yo por ella Gane vuelvo al marcador. Bravo de Tuxtepec 2. Cuidado a 0. ¡Vámonos! me da poder y mucha fuerza su sensualidad. Y no me sirva nada de ellas como un mortal. Bolillo, 2 cigarros acá. Sonido.
Rojo, por favor. Quieren llevarte a la bomba, lo abrazan. Lo dio todo Rafita anoche, allá en Loma, digo, lo dio el choto todo anoche. Sigue llegando la gente del estadio. ¿Fuiste tú? Ahí está amanecido, digo, chingada madre. La pescado de Aquaman, ¿viste tú? Ajá, Aquaman. Parecía gordo, loco. Ah, la mantarraya. Al bat, Saúl Basurto. Así que Saúl Basurto viene en su primer turno al bat por parte del equipo de Cuitláhuac con el número 16. Ahí está también esperando Cristian Santamaría. Viene Rodolfo Aguirre y le cantan la primera bola. Así que una pelota, una recta que se queda un poquito arriba para Basurto. Marcador 2-0, favor los Bravos de Tuxtepec. Allá va una línea fuerte y grosera que no atrapa ahí el shortstop. Así que Saúl Basurto ya en la primera base haciéndole daño a Rodolfo Aguirre. Al bat, Cristian Santamaría. Estamos abriendo la tercera entrada. Afro Garocha Radio Visión Deportiva. En este juego de béisbol viene Aguirre. Un toquecito de bola que no prospera. Así que jugando con el librito el equipo de Cuitláhuac que está perdiendo 2-0 y quiere hacerse presente en el marcador. Recuerden que estamos bajo el patrocinio de los amigos del restaurante El Pescador. Desisten. Taquería Charrito, El Freno, artículos deportivos, El Chato. Ahí viene Aguirre nuevamente para enfrentar a Cristian. Se cuadra para el toque de bola. Toque de bola que no prospera. Así que ya está en 2 strikes. Había una pelota ahí dentro del campo. Ahí hacen un cambio. Recuerde que estamos a través de Afro Garocha Radio 91.5 de FM para todo Tuxtepec y la zona de la cuenca del Papaloapan. Aquí tenemos a la Mamicucha, quien está poniendo el ambiente aquí en el estadio Hernández Castro. Allá va una línea que atrapa de aire. Y cae el primer out. Manuel Andrade, quien es el hombre del shortstop de Bravo de Tuxtepec. El equipo de Cuitláhuac que está tardando. Así que viene. Parece que van a hacer nuevamente el intento de toque. Así que hay un out ahí para Cristian Santamarina y Uriel Basurto es el que viene al bat. Uriel Basurto y el otro Basurto, Saúl Basurto, está en la primera base.
por parte del equipo de Cuitlagua. Viene Rodolfo Aguirre. Allá va un batazo atrasadito. Corta en segunda. Y sí, canta por ahí. Parecía el doble. Así que sacan a Saúl Basurto y Uriel Basurto queda en la primera base. Eliseo Aldazaba Alba. Eliseo. Ah, no. Ah, no, sí, me equivoqué. Ya para la otra. No, es que me equivoqué. Así que corregimos, Ricardo Rincón Jr. es el que está al bat por parte del equipo de Cuitláhuac. Ahí le pedimos una disculpa por el error, así que vámonos porque ya hay 2 outs. Para el equipo de Cuitláhuac, Rodolfo Aguirre. No la canta el umpire, al parecer quedó un poco baja. Le está pidiendo Neo Castro ahí unas señas ahí a Muñonguita Grajera, le está diciendo que tranquilo, que lo trabajen con calma. Mientras Uriel Basurto está en la primera base. Viene Aguirre. Ahí va un batazo de foul atrasadito por parte de Ricardo Rincón Jr. Este muchacho. Bolillo los cigarros. Ricardo Rincón Jr. Esperando. Y no. Le está diciendo a Aguirre si la quiere más abajo al umpire porque no se la está cantando. Ya sabemos, ya conocemos a Rodolfo Aguirre, quien es bravo, tiene un temperamento fuerte, así que ya lo hemos visto por ahí en otros encuentros. Viene nuevamente Aguirre. Allá va un fly. No, se va de foul. Y Basurto regresa, que ya estaba prácticamente en la segunda. Así que mandamos un saludo para el andariego, diputado, quien apoya esta transmisión. Le agradecemos por apoyar el deporte, así que un saludo para el diputado. Viene, sigue Ricardo Rincón Jr. Allá va una pelota que va a zona adentro. Y fuera Rincón. De 2 al 3. Muñonguita Grajera hace una buena jugada. Le corre. Y pues vámonos a un corte. Sigue el equipo de Bravo de Tuxtepec ganando 2-0. Marcador patrocinado por Taquería El Charrito. Así que vámonos a un corte y regresamos a Pro Garocha Radio Visión Deportiva en esta transmisión. De los Bravos, el Tecate, ahora la mano y llegan los cometeros, una larga, 10 pesitos a la larga.
pues día y noche tocar con la diosa del sol. El carnaval con mi sol yo voy a gozar, el carnaval con mi sol voy a vacilar. Y yo por ella siento una gran admiración, porque estamos en ella esa pura perfección. Me da poder y muchas cosas su sensualidad, y no me siento nada No la voy a subir al frente de la no la voy a subir al frente de la bandera. A comerte una buena mojarra. Tomando sol y voy sintiendo la fuerza que lo vigor. Busco mi me vuelvo rapidito al mar, donde se goza esta Y que sabrosa. vamos ya para el cierre de la tercera entrada. Marcador patrocinado por servicio mecánico del freno. La muestra. Bravo 2, Bravo 0. Al bat. Manuel Andrade. Manuel Andrade. Manuel Andrade. Así que nuevamente sigue por ahí Mario Cruz tirando la serpentina por parte de Cuitlagua, que lo está aguantando. Le ha salido de alguna manera bien librado. Que vaya bien. Bien librado ahí porque se le ha llenado las bases. Ajá, de hecho. Así que viene Manuel Andrade, quien en su primer turno tuvo un hit y se quedó ahí en la tercera almohadilla en su anterior turno. Viene Cruz nuevamente. Una pelota piconazo que queda ahí afuera, pero que se faja el receptor, el número 22 del equipo de Indios de Cuitlagua, quien es Manuel Gutiérrez. Allá viene Cruz nuevamente. Aprieta los dientes este afromexicano, moreno. Allá va una línea que va a la zona de la primera base. Así que del 3 al 3, Manuel Andrade. Al bat, Henry Amador. Henry Amador, el hombre de Estación Tostilla, viene al bat, quien en su turno anterior tuvo un hit. Un lanzamiento que le tiran y se le queda cerca de la barba de Henry Amador. Así que Cruz batallando. Pero todavía se mantiene ahí tirando la serpentina por parte de los Indios de Cuitlagua. Así que con la puntita del bat logra conectar Henry. Así que foul, ya lo tiene en un strike. Henry Amador, quien es uno de los que se ha mantenido como titular en la temporada pasada y en la actual temporada por parte del equipo de Bravo de Tuxtepec. Viene Cruz con su lanzamiento. Una bola que se queda afuera. No encuentra la zona Cruz. Cada vez lo vemos batallando un poquito más. Así que hay que echarle vista, hay que aguantar, como dicen ahí los que saben de béisbol. Nuevamente Cruz. Alba. Henry. Esperando el lanzamiento. Allá va un batazo que se va elevado en la zona del center. Atrapa. Cristian Santamaría ahí. Y hay dos outs ya por parte del equipo de Irineo Castro al bat. Irineo Castro, el tractor de hundir al bat por parte del equipo
de los Bravos de Tuxtepec. Viene Cruz nuevamente, quien ha batallado, pero le ha resultado, le acerca la lumbre tantito, pero Irineo solamente se dobla tantito. Todavía tiene movimiento de cintura Irineo Castro. Muchísimas gracias a todos por compartir y seguir esta transmisión. Lo hacemos siempre con el gusto, con el gusto de siempre. Allá va una línea que atrapa. Vamos a ver y saca el brazo. ¿Sí? De 6-3. Irineo Castro llega resollando a la primera, pero lo sacan, así que ya sabemos de tonelaje de Irineo Castro. Así que no hay nada para nadie. 2-0. Ya 3 entradas han concluido. Y vámonos a un corte y regresamos a través de Visión Deportiva y Afro Jarocha Radio 91.5 de FM, la radio popular de la cuenca del Papaloapa. Acá el ambiente. Ahí tenemos el debut de este pitcher número 14. Así que por parte de Bravo de Tuxtepec, preguntando un novato. Dos caguamas por 80 pesos la promoción. Así que pide 2 caguamas, 2 por 80 promoción. Alza la mano, pide tus 2 caguamas. 2 caguamas por 80 pesos. La promo solamente aquí en el Grande Castro. Acá la programa 2 por 80, ¿qué digo yo? Al bat, Eliseo Aldazaba. Eliseo Aldazaba, así que hay un cambio de serpentinero por parte del equipo de los Bravos de Tuxtepec. Viene a debutar este número 14, este muchacho, por parte de Bravos de Tuxtepec, relevando a Rodolfo Aguirre. Vamos a ver cómo le va, así que todo el apoyo y la mejor vibra para este muchacho, quien le pide la seña y dice que sí. Viene su primer lanzamiento. Trae bonito, le trae por parte de este novato de Bravo de Tuxtepec, que lo está haciendo bien el equipo de Bravo, porque está mezclando la experiencia con la juventud. Ahí está otro novato, así como el Potrillo Illescas, pero aquí está en la loma de las responsabilidades. Un cambio que busca el número 14.
Ahorita vamos a solicitar el nombre. Alguien si nos lo puede comentar aquí en la transmisión. El nombre de este joven, ya que aquí en el roster no me aparece. Ahorita lo vamos a buscar. Allá va un batazo. Va buscando. Viene. Y cae el primer out. Así que... dominado. Fly al 7. Dominado al Lazaba. Así que... empezando bien este pitcher novato con número 14. Ahí se acerca Grajeda a hablar con él. Uriel Barrientos, al bat. Uriel Barrientos por parte del equipo de Indios. Este novato de Bravo de Tuxtepec, debutando el día de hoy en la Liga Veracruzana, su primer juego. Así que ahí está. Se prepara. Recibe la seña del catcher. Nuevamente intentando el cambio ahí, la curva que se le queda arriba. Así que vamos a ver que por ahí, si los que están siguiendo la transmisión, que nos puedan apoyar con el nombre de este pitcher. Ahorita lo vamos a conseguir, no se preocupen. Un lanzamiento que se queda abajo y afuera, estira a Muñunga, pero no puede. Le dice, vamos muchacho, vamos, no te desesperes. Hay un out. Recuerde que estamos abriendo ya la cuarta entrada. Se ha ido relativamente rápido el juego. Así que Rodolfo Aguirre, quien vino a trabajar 3 entradas con 2 ponches. Allá va una línea, un batazo que se va a zona de foul. Así que le dicen al pitcher: ¡A la bola del pitcher! La gente apoyando aquí en el Hernández Castro le gritan al pitcher: vamos pitcher, tienes cuadro, porque pues está bueno el encuentro. No está fácil debutar, pero así se hacen los grandes peloteros, enfrentando a los mejores. Así que viene nuevamente Uriel Barrientos ahí, este hombre, y no le sale ese cambio que quiere hacer, esa curva que quiere poner, se le queda muy arriba. Así que 3 bolas ya para Barrientos. Le tira la recta que conecta, pero de foul. Barrientos con el número 5 por parte de Cuitlagua, que quiere ya empezar a poner los corredores en las bases para poder hacerse presente en el marcador. Recuerden que son 2 equipos de poder, primero y segundo lugar de la zona sur, y pues se ve que va a ser un juego de pocas carreras. Vamos a ver cómo se mantiene en la siguiente entrada. Lo pierde con un lanzamiento afuera, arriba. Base por bola. Al bat, Oscar Espinosa. Oscar Espinosa, quien en su turno anterior fuera un chocomil que le recetara por ahí Rodolfo Aguirre. Uno de sus 2 chocomiles que recetó Rodolfo Aguirre en sus 3 entradas que vino a pichar. Así que no cruzó el bat Oscar Espinosa y se mantiene en una bola. Hay un out. Estamos abriendo la cuarta entrada. Ahí pide tiempo el catcher, el receptor Muñunga Grajeda, quien en su turno va, ya puso un batazo de 4 esquinas. Allá va una línea que parte el diamante. Una línea fuerte. Así que de los pitchers novatos tiene que ajustar, tiene que apretar, porque el equipo de Cuitlagua trae poderío también.
Al bat, Kevin Herrera. Kevin Herrera, quien en su primer turno le dieran base por bola y se quedó ahí anclado en la primera almohadilla. Ya tenemos corredores en primera y en segunda. Hay un solo out. Viene nuevamente este novato con el número 14 por parte de Bravos de Tuxtepec. Y no está encontrando la zona del strike. No la está encontrando. Allá viene Omar Amador a platicar con él. Necesita calma este muchacho, necesita el apoyo. Ahí se hace el cónclave en la loma de las responsabilidades. Le van a decir tranquilo, no pasa nada, hay que tirar a la zona de strike, tiene cuadro. Y el equipo de Cuitlagua quiere aprovechar, así que agradecemos nuevamente por compartir esta transmisión. 2 caguamas por 80 pesos la promoción, aprovecha. Tecate, la cerveza oficial de los Bravos de Tuxtepec. 2-0 se mantienen los Bravos. Estamos abriendo la cuarta entrada. Kevin Herrera está en el bar. Así que nuevamente dice juegue, dice el umpire. Después de esa plática, esa charla ahí del equipo de los Bravos de Tuxtepec, tratando de serenar a este pitcher novato con el número 14. Viene nuevamente. Bonito el strike, ¿no? Dice que no, el umpire. Parecía que mordía la zona de adentro. Viene el lanzamiento. Ahora sí, nada. Se queda arriba ahí, se desanima un poco este pitcher, pero hay que darle ánimos. Así que, ¿dónde está ahí la porra para este novato número 14? Viene el lanzamiento. Vamos a ver si pasa el automático. Ahí está, bonito, suena la mascota ahí. La porra apoya a este pitcher y el equipo. Así que, pues, Kevin Herrera también aguantando. Tenía que aguantar hasta que le tiraran el strike, el automático. Viene nuevamente. Allá va un fly. Quien viene Irineo Castro a buscar y cae. El segundo out. Fly al 3 y Irineo dice tranquilos todos y le da ánimo a este pitcher novato. Así que hay 2 outs ya para el equipo de Cuitlagua. Al bat Manuel Gutiérrez. Hay corredores en primera y en segunda. Y vamos a ver qué dicen los indios, porque necesitan anotar. Viene el lanzamiento afuera, la primera bola. Tiene que componer este pitcher que tiene su lanzamiento, pero está batallando un poco para encontrar la zona buena. Así que concentrado el pitcher en el bateador. Box. Le cantan un box ahí lamentable al pitcher. Y avanzan los corredores. Uriel Barrientos y Óscar Espinosa. Segunda y tercera base. Así que ya le siguen animando ahí al pitcher. Yo creo que también el equipo de Bravo va a tener que trabajar nuevamente ahí calentando algún pitcher, porque está nervioso el pitcher, está nervioso. Mira ahí un foul que va acá por el cenote. Acá está un chamaco acá. Está cayendo nieve acá por el cenote, que está acá en la zona del Hernández Castro. Aquí está la promoción. Viene el lanzamiento. Un foul, así que ya lo tiene.
Así que ya lo tiene contra la lona a Manuel Gutiérrez. Viene, vamos a ver si hace el ponche. Ahí está. No, se queda afuera. La porra presiona al umpire a ver si le cantaba el ponche para Manuel Gutiérrez. Vamos a ver si este pitcher novato de los Bravos sale del atolladero. Le dice que sí a Muñunga Grajeda. Viene el lanzamiento. Allá va. Foul. Mordió la pelota Gutiérrez. Así que 2-0. Sigue ganando los Bravos de Tuxtepec. El umpire sacó la regla ahí para acomodar el home. Sacó nivel regla. Para mí que debe ser albañil el umpire porque sacó nivel regla. Sacó la escuadra. Viene nuevamente. Ahí está el ponche. Ponche, señoras y señores. Qué receta este novato. Y se lleva la ovación. Ponche. Ahí está la porra de los Bravos. Así que el marcador se mantiene 2-0 para los Bravos. Vámonos a un corte y regresamos. Recuerda que la promoción está lo que vamos por 80 pesos. Ahí está el bolillo mix. El carnicero bolillo. Los caguamas por 80 pesitos. Alza la mano tuyo tu caguama. Los Kawasaki. Amigo de botella, así que chúpele, chúpele. La crema. También agradecemos a los diputados Víctor Raúl y Ángel Domínguez que nos apoyan en esta transmisión, siempre apoyando al deporte. Así que vamos, Bravos. Vamos al cierre de la cuarta. David Santos, Manuel Grajeda y Gustavo El Zurdo Gutiérrez. Play ball. David Santos viene al bat por parte del equipo de Bravos de Tuxtepec. David Santos, quien fuera ponche en su primer turno ante Mario Cruz, que sigue tirando la serpentina. Mario Cruz, que empezó titubeante, ha empezado titubeante, pero ahí lo han mantenido. Así que empieza nuevamente con su primer strike. Así que David Santos, este muchacho, con el número 7 en el espinazo. Viene Cruz con su lanzamiento. Le acerca la lumbre y se tiene que quitar. Porque nada más arrugó la cara, se le quita, le acerca la lumbre. Así que agradecemos nuevamente a los diputados Ángel Domínguez, quienes patrocinan esta transmisión. Viene el lanzamiento. Nuevamente un lanzamiento que se le queda afuera, así que ya hay
2 bolas, un strike. David Santos dialogando ahí con su catcher y con el umpire. El equipo de Bravo de Tuxtepec que no quiere perder el invicto y ya le está dando rotación a los jugadores. Abanica la brisa, no la encuentra. Y hay ya 2 strikes. Pide la brea. Ahí David Santos. Muchísimas gracias a todos por seguir esta transmisión. A los amigos de Media Visión. En esta ocasión a través de Visión Deportiva. A los camarógrafos, a la gente en controles. Aquí también a Paricio, quien es el comandante en jefe de esa transmisión. Una recta fuerte con velocidad que se queda afuerita. Sacó la bazuca Cruz, pero se queda afuera. Así que aquí estamos con el gusto de siempre. Afro Jarocha Radio 91.5 y Media Visión haciendo esta fusión que ya es de costumbre. Y ponche. Un lanzamiento arriba y adentro que lo amarra y cruza el bat. Se estaba arrepintiendo, pero no. Al bat, Manuel Grajeda. Nuevamente viene Manuel Muñoquita Grajeda, quien ya tuvo un batazo largo, allá por la zona de right field. Así que Cruz está soltando la bazuca, Cruz, le metió una recta fuerte ahí, poderosa, y ya lo tiene en un strike. Pero sabe del poderío que tiene Muñoz Grajeda, este hombre oriundo de Santa Teresa. Allá va un batazo largo, allá por la zona, y se fue. Señoras y señores, se lo repite nuevamente, ahora por el lado contrario. ¡Home run! Muñunga Grajeda demostrando el poderío. El hombre de Santa Teresa levanta la afición. ¡Vamos, Bravos! ¡Vamos, Bravos! Vaya batazo grosero de Muñunga Grajeda, repitiéndolo. Marcador: Bravos 3, Indios 0. Vaya batazo de Muñunguita Grajeda, que le da la vuelta. Un batazo de 4 esquinas. Al bat, Gustavo Utrera. Ya lo tiene en un strike. Empieza bien Cruz, pero le están haciendo daño nuevamente Grajeda. Así que Cruz, yo creo que ya esos batazos duelen y desconcentran a los pitchers. Muñunguita Grajeda, después de que no se le habían dado los batazos largos que ha estado buscando, ahora ya pues lleva dos home run en este juego, y allá en la Mixtequilla también metió un batazo grosero que golpea en la barda, pero que queso. Así que la gastronomía aquí en el estadio de béisbol. Así que viene el lanzamiento de Cruz. ¡Ponche! Dejan ahí ponchado al zurdo Utrera. Nelson al bat. Así que Nelson Quevedo al bat por parte del equipo de Bravo de Tuxtepec. Nelson Quevedo, quien fue base por bola en su primer turno. Vamos a ver en este segundo turno qué dice el veterano de 1000 batallas, que siempre ha respondido a los Bravos de Tuxtepec. Allá va una línea que se va por todo el center. Pifia, pero recompone. Del 6 al 3, fuera Nelson Quevedo, pero nuevamente una carrerita para los Bravos de Tuxtepec, quienes ya están 3-0. Así que vámonos a un corte y regresamos.
Échale, échale, DJ. El coche caliente. Rico, rico, rico. Dos caguamas por 80 pesos. Levanta la mano, 2 caguamas por 80 pesos. Vámonos, Horacio. Combi de sabor. Una coquita para acá, combi de sabor. Acá por el sonido, una coca. Ay, hasta que llegaron los cigarros, bolillo. Marcador patrocinado por 3 bravos, pues bravo a 0. Ahí está la promo, 2 por 80, 2 por 80. La iguanita, bien heladas. 2 por 80 pesos. Bien fría, 2 por 80. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Saúl Basurto. Saúl Basurto al bat. Así que Saúl Basurto viene por parte del equipo de los indios de Cuitláhuac, que no han podido hacer nada, han dejado corredores en las bases. El equipo de Bravo sigue ganando 3-0. Ahí va un batazo que se va de foul. Le pegaron al Bad Boy. ¿Está bien, Bad Boy? Todo bien, eso. Ahí está vivo, está vivo. El Bad Boy tiene cuerpo donde recibir pelotazo, así que no pasa nada. Dice, todos quietos, estamos bien. Bonito, ¿eh? No. Muy arriba, dice el umpire, pero la afición la afición lo recuerda. Y 2 bolas, 1 strike. Así que ahí está la cuenta para Saúl Basurto. Aquí está el ambiente bueno aquí en el Hernández Castro. Estamos, recuerden, a través de Afro Garrocha Radio y Visión Deportiva, transmitiendo como ya es costumbre. Viene el novato de los Bravos. Una bola que se queda abajo. 3 bolas, 1 strike para Saúl Basurto. Tres bolas, 1 strike en la cuenta del bateador. Así que eso, allá va una pelota
que filea por ahí. Manuel Andrade, pero que no puede lanzar. Le anotamos un hit ahí a Saúl Basurto. Parecía una jugada que podía sacar, pero le hace un extraño ahí al parecer al shortstop de los Bravos de Tuxtepec. Y ya tenemos corredores en primera. Ahí está Saúl Basurto en la primera. Viene Cristian Santamaría al bat. Cristian, por parte del equipo de Cuitlagua, que quieren hacer un toque de bola que no, parece que se la lee bien ahí el catcher. El equipo de Cuitlagua va a buscar el toque de bola. Tiene que poner corredores en posición de anotar porque el juego va avanzando. El juego va avanzando. Toque de bola que no resulta para Cristian Santamaría, quien es uno de los novatos del equipo de Cuitlagua. La porra presiona, claro que sí. 3-0 ganando el equipo de Bravo de Tuxtepec a los indios de Cuitlagua. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión a través de Visión Deportiva y Afro Jarocha Radio, la radio popular de la cuenca del Papaloapan. Allá va un batazo que va, pero de foul. Allá por las gradas que están atrás de la tercera. Foul, y ya lo tiene ahí contra la lona. Este pitcher, este novato que está debutando el día de hoy aquí en la Liga Veracruzana, haciendo buen trabajo, haciendo el equipo de Bravo, los comandados por el ingeniero Sergio Fernández, pues también debutando y haciendo un semillero de beisbolistas. Es lo que hace falta aquí en Tuxtepec, una academia, ya le hemos dicho en repetidas ocasiones, y vamos a ver si el proyecto Bravo de Tuxtepec logra poder hacer esto, que sería una academia que le vendría bien, porque al haber una academia pues hay nuevos jugadores para ir fogueando, y ya que los veteranos pues ahí están, pero se requiere sangre nueva también, una mezcla de sangre nueva con veteranía. Así que Cristian Santamaría al bat. Ahí le tira una pegadita que se va de foul. Buen lanzamiento por parte de este novato, pero que se va de foul. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores de System, Taquería Charrito, Petro, El Freno, y a los amigos de Artículos Deportivos El Chato, Restaurante El Pescador, por ser patrocinadores de esta transmisión. Viene, allá va un batazo que se va de foul. Ya tenía la base prácticamente robada Saúl Basurto, que pues tiene que venir de regreso allá a la primera. Así que ya no está buscando el toque, ya está bateando libre por ahí Cristian. Así que aquí estamos en el Estadio Hernández Castro con la gastronomía. Aquí está la combi del sabor. Viene el lanzamiento. Allá va un batazo que se va de hit. Llega a la mano de Illescas, el potrillo, y cae el primer out. Así que del 4 al 3. Basurto en la segunda. Y viene el turno para Uriel Basurto. Al bar. Uriel Basurto. Así que Uriel Basurto viene por su tercer turno y ha tenido fly al 4 y un hit que se quedó ahí en la primera base. Viene nuevamente el novato del equipo de Bravo de Tuxtepec. Strike bonito, ahí le están pidiendo que la ponga a este novato, que no tenga miedo de ponerla en zona buena. Y el equipo de Cuitlagua quiere buscar la jugada porque hay un solo out en esta apertura de la quinta. Viene el picheo.
Un toque de bola que se va de foul. Foul y ya lo tiene en 2 strikes. Así que todos quietos, hay un solo out. Tenemos a Uriel con el número 15 ahí recibiendo la seña de su manager. Y este novato que la verdad lo está haciendo bien, este novato hasta el momento, el número 14 de los Bravos de Tuxtepec. Viene el lanzamiento. Allá va un batazo que atrapa en el shortstop, saca la bazuca y no, un lanzamiento malo. Afuera y que se queda abajo. Ya tenemos corredor en primera y en tercera. Una jugada de rutina para Manuel Andrade, que atrapa bien, fildea bien, pero hace un lanzamiento que pone a trabajar a primera base a Irineo, que le llega de piconazo. Y lamentablemente para el equipo de Bravo ya tenemos corredores en primera y en tercera. Hay un solo out, así que Ricardo Rincón Jr. al bat. Ricardo Rincón al bat. Ricardo Rincón Jr., quien tuvo un ponche en su primer turno y lo sacaron de 2 al 3 en su segundo turno. Vamos a ver ahora en su tercer turno qué es lo que presenta. Se pone la cosa candente para el equipo de Bravo de Tuxtepec. Ricardo Rincón Jr., quien es el tercer bat del equipo de Cuitlagua, así que viene la batería fuerte. Abanica la brisa bonito, él trae, que le acomoda por ahí este pitcher novato. La verdad que qué gusto que haya novatos, muchachos jóvenes en el béisbol, porque de eso se trata también, de hay que foguear a los muchachos, así que viene nuevamente el novato para enfrentar a Ricardo Rincón Jr. Allá va una línea que se va en la zona de la primera base. Y cae el segundo out del 3 al 3 para Ricardo Rincón Jr. Así que corredores en segunda y en tercera. Uriel Basurto en la segunda y Saúl Basurto en la tercera. Vamos a ver si el equipo de Cuitlagua aprovecha esta oportunidad. Y viene nada más y nada menos que al bat Eliseo Aldazaba. Eliseo Aldazaba, que no ha dado nada hasta el momento, con 2 fly. Fly al 4, fly al 7 en sus anteriores turnos. Viene este chamaco a trabajarlo. Así que la primer bola. Van a platicar allá con este muchacho y fue todo. Ahí están los aplausos para este novato. ¡Vamos! ¡Vamos, Bravos! Se lleva la ovación. Vino a trabajar bien. Bonito, bonito. Ahora viene por ahí. Así que cambio de serpentinero por parte de Bravos. Viene con el número 99 Andrés Asís Peña Castro a tirar la serpentina. Así que 2 caguamas por 80. Vamos, vamos. Así que nuevamente viene Andrés Asís Peña a tirar la serpentina. Viene a enfrentar a Aldazaba, moviendo sus piezas ahí Omar Amador y
la gente de los Bravos que están ahí coachando. Sergio Fernández, Omar Amador, Ernesto Aguilar. Gracias a todos los que hacen posible esta transmisión, a los diputados Ángel Domínguez y el diputado Víctor. Gracias por el apoyo. Ahí viene Peña para enfrentar a Eliseo Aldazaba. Recuerden que hay 2 outs ya, estamos abriendo la quinta entrada. Bonito el strike, ¿no? 2 bolas ahí, el umpire está muy flojo ese umpire. Parece que no le pagaran. Vienen cobrando bien cobrado. Llegó tarde, hay que decirlo, el umpire llegó tarde y con flojera, así que la porra aquí lo está saludando. Así que Peña tomándose el tiempo. Allá la seña le dice que no. Otra vez que no. Ahí viene el lanzamiento de Peña. No, un lanzamiento que se queda fuera y cae la primera carrera por parte del equipo de Cuitlahua. Así que anótele 3-1 al equipo de Cuitlahua. Se desconcentra Peña. Lo metieron ahí para poder dominar a Aldazaba y pues un lanzamiento que se queda muy afuera, que Muñunga Grajeda no puede hacer absolutamente nada por él. Así que ya hay corredor. Basurto Uriel está en la tercera y sigue el problema para los Bravos de Tuxtepec. Así que se tiene que fajar Peña. Bonito el strike. Y Aldazaba, quien es ya también un veterano, quien ya probó las mieles de la Liga Mexicana, pues con toda la experiencia, y es el cuarto bate del equipo de los Indios de Cuitlahua. Así que vamos a ver cómo lo trabaja Peña. Viene con su lanzamiento. Bonito ahí. Quevedo. Ahí lo sacan y cae el tercer out. Así que una sola carrera, pero ya el equipo de Indios se hace presente en el marcador. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Gracias por seguir esta transmisión. Vámonos a un corte y regresamos. Estamos en el Hernández Castro, Visión Deportiva Media Visión. Muchísimas gracias a todo el equipo de Media Visión, quienes son, la verdad, un excelente equipo, camarógrafos, comandante en jefe Aparicio. Vámonos a un corte y regresamos. Afro Jarocha Radio y Media Visión. En este juego que está 3-1 ganando los Indios. Vámonos al cierre de la quinta entrada. Con la banda. Un saludo para Filemón Bernardo de parte de Cojima, que anda aquí en el estadio, allá de Lucila. La gente de Lucila, un saludo. Ahí estamos. El caldo de piedra. Cojima, quien es embajador de caldo de piedra. Saludos para el diputado Víctor Raúl Hernández, que también apoya esta transmisión, y al diputado Ángel Domínguez. También hasta que el Charreto desisten. Artículos deportivos, el Chato, Petro, Sacate Colorado, el freno. ¡Vámonos, fútbol!
al bat, el Potrillo y Yescas. Muchísimas gracias al diputado Víctor Raúl Hernández López, que apoya siempre al deporte, las transmisiones de Mediavisión y de Afro Jarocha Radio. Así que aquí estamos, viene Emiliano Illescas al bat, quien ya le recetan el primer strike, el Potrillo Illescas, quien también, vamos a ver cómo viene el día de hoy, porque en su primer turno lo sacaron del 4 al 3, viene por su segundo turno. A este muchacho ha respondido, se ha mantenido ahí, hay que decirlo también, ha cometido algunos errores, pero vaya, es novato. Y el béisbol así es, se trata de jugar, enfrentar a los mejores y te vas a ir haciendo también mejor. Trae, no le gusta al Potrillo Illescas, quien hace un gesto ahí de un poco de enojo. Echándole vista a Illescas, un lanzamiento que se queda afuera, 2 bolas, 2 strikes. Allá están las señas del profe Omar Amador, quien lo ha entrenado desde muy chamaco, así que ya lo conoce muy bien. Sabe, el Potrillo Illescas ha respondido en otros encuentros aquí como local. Así que echándole vista, 3 bolas, 2 strikes, la cuenta llena para el Potrillo Illescas, quien está teniendo un buen turno. De eso se trata esto. Del béisbol, cuenta llena para Illescas. Allá anda la Tecate, la Lager, por todo el estadio Hernández Castro, patrocinador de los Bravos de Tuxtepec. Viene a Abanica, ¿no? Fue de foul, así que la rosa por ahí Emiliano Illescas, mientras sigue Mario Cruz con el número 100 por parte de Cuitragua tirando la serpentina. Lo van a aguantar a lo más que puedan los indios de Cuitragua. Allá va un batazo que se va, parece que pifia, ¿no? Lo sacan del 4 al 3 al Potrillo Illescas nuevamente. Al bat, Freddy Mercury Delgado. José Francisco Delgado al bat, que ya anotara una carrera también. Y su primer turno tuvo base por bola y después lo sacaron de 4 al 3. Bonito el strike que le receta Cruz. Lo decimos, Cruz inicia siempre arriba, inicia siempre con strike. Se pone arriba de la cuenta siempre, pero le han hecho daño. Muñunga Grajeda en esta ocasión, el día de hoy, ha tenido 2 batazos largos, uno por el right field y otro por el left field. 2 jonrón. Ahora sí que Muñunguita está respondiendo, el oriundo ya de Santa Teresa. Viene Cruz por su lanzamiento. Allá va una línea que va adentro, una línea que se fue en zona buena, lejos. Está ciego el umpire. Un batazo que pasa muy encima de la tercera. Está ciego el umpire. Ahí la porra lo saluda porque la verdad que se le fue. Era una pelota buena, lejos, vaya. Ni siquiera tuvo ahí ni siquiera, vaya, había que ver la repetición. Un batazo grosero que conectó José Francisco Delgado ahí por la tercera, adentro, pero el umpire le falta zanahoria. 2 bolas, 2 strikes para José Francisco Delgado. Un saludo para la gastronomía que siempre hay aquí en el Hernández Castro. Tres bolas, 2 strikes, se fue la cuenta llena
para José Francisco Delgado. Se me está acabando el gañote ya el día de hoy. Porque está buena la narración. Allá va. Una línea grosera que atrapa el tercera base. Así que ya tenemos 2 outs. En esta entrada. Al bat. Manuel Andrade. Así que Manuel Andrade, quien fuera hit en su primer turno, lo sacaron del 3-3 en su segundo turno. Vamos a ver, así que ahí le quieren rasurar la barba. Un lanzamiento que se le queda muy malo ahí a Cruz, que sigue tirando, sigue tirando. Le han hecho, le decía, 2 batazos de jonrón, le ha conectado Muñunga. Así que Cruz parece que se le está cansando el caballo, parece, porque ahí no está encontrando, y él mismo lo sabe, aprieta los dientes y el calor está sofocante, así que no está fácil estar jugando el día de hoy aquí en la cuenca del Papaloapan con este calor, esta humedad. Allá va un elevado de Grandes Ligas, viene center. Así que nada para nadie en esta entrada. Vámonos a un corte y regresamos. 3-1 el marcador. A favor de Bravo, 3-1. Ahí está, los jugueteros. Échale, échale. Chela, chela. Vamos a abrir la sexta entrada. La sexta entrada se abre. 3-1. Ponte a hacer tu trabajo. 3-1 el marcador, así que todavía a esto le falta mucho camino. Échale, DJ. Saludos, dice vamos Bravo desde Tijuana para todo el equipo, en especial para Francisco Delgado. Un saludito de Cristina Delgado, Román Hermida. Saludos para Román. Allá está Beckerfield, California. Julio Ramón Parra. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Aquí estamos. 3-1 ganan los Bravos. Vamos a abrir la sexta entrada. Al bat. Uriel Barrientos. Así que nuevamente Uriel Barrientos al bat por parte del equipo de los Indios de Cuitlagua. Uriel Barrientos, que tuvo en su primer turno un hit. Después le dieron una base por bola y se quedó anclado en posición de anotar allá en la tercera base en la cuarta entrada. Viene un batazo de foul ahí, una recta fuerte que mete Peña, este pitcher que los personajes que hay aquí en la cuenca del Papaloapan. Ahí está el strike, en la esquina de afuera, mordiendo, le gustó a Lumpire. Ya regresamos, amigos de Visión Deportiva y Afro Jarocha Radio. Allá va una línea que parte el diamante. Así que Oscar Espinosa respondiendo con un hit
para el equipo de Indios de Cuitlagua. Amigos de Afro Jarocha Radio, muchísimas gracias por conectarse de nuevo. Amigos de Media Visión, ya regresamos a este juego de pelota. Al bat, Kevin Herrera. Kevin Herrera viene al bat por parte de los Indios que quieren recortar la distancia. Una pelota que le acercan ahí a la humanidad de Kevin. Peña que tiene buena velocidad, tiene buena velocidad. Así que Peña tirando la serpentina, quien es uno también de los más jóvenes del equipo de Bravos. Una pelota que se queda afuera. Parecía que se quería ir allá Espinosa a la segunda, pero dice que siempre no. Así que le pedimos una disculpa nuevamente porque el copyright nos cortó la transmisión de Facebook, pero ya estamos de regreso. Mandamos un saludo a los amigos de Taquería Charrito, quienes son patrocinadores de esta transmisión. Saludo para Ludi Arci, quien ya está aquí. Ahí está, bonito les trae. Una pelota que le cae bonito ahí a Peña, en la zona buena. Así que Andrés Asís Peña Castro es el tercer serpentinero que está usando hoy el equipo de Bravo. Hace revira la primera para ver dónde está Espinosa. Y Espinosa se va a la segunda. Así que vamos a ver cómo lo trabaja Peña. Un lanzamiento que se quedó muy adentro y ya no pudo por ahí Muñonguita probar la bazuca, que ya la probó a la ofensiva, porque ya tuvo dos batazos allá de home run. Allá va de foul para Kevin Herrera. Muchísimas gracias. Luis Ascona Gómez, Santos Martínez Ochoa, saludos de Wisconsin. Santo Chepe González, saludos siguiendo la transmisión desde San Francisco. Sal si puede, Santo Chepe, un saludo allá para Chepe González. Desde Juriquilla, Querétaro también, dice por allá, fuerte mi sangre, Luis Ascona Gómez. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Aquí seguimos en este juego 3-1 ganando los Bravos, abriendo la sexta entrada. Viene Peña. ¡Ponche! Bonito el ponche que le receta. Kevin Herrera se va calientito al dogado. Calientito, calientito. Bonito ponche. El segundo chocomil que ya receta. Que ya receta por ahí Peña. Manuel Gutiérrez Salvar. Manuel Gutiérrez, que no ha dado nada hasta el momento en sus anteriores turnos. Del 6 al 4 y un chocomil le recetó el muchacho novato que tirara la serpentina por parte del equipo de Bravo de Tuxtepec. Se enoja el manager ahí con Manuel Gutiérrez, le dice, métele cerebro porque te estás viendo mal. Y Peña tiene poderío en su brazo, ya lo ha demostrado. Allá también trabajó varias entradas de buen nivel en el juego ante la Mixtequilla. Así que suspira Peña. Le roban la tercera. Y se viene la segunda carrera por parte de Oscar Espinosa. Un lanzamiento ahí que no puede contener Nelson Quevedo. Y los indios nuevamente con 2 outs ahí. Jugaron, la verdad, con valentía, agresivo ahí los indios, porque buscaron el robo a la tercera. Así que ahí está, ponche, otro chocomil para
Peña y cae el tercer out. Vámonos a un corte y regresamos.
Arriba a decirle vámonos, vámonos, y lo van a dejar. Le dan ahí la confianza le dan la confianza al pitcher Cruz. Al bat, Manuel Grajeda. Así que al bat Manuel Grajeda, y entró también por allá, al parecer, Raúl Trenado como corredor emergente. Entró Raúl Trenado a correr la base porque el juego está todavía nada para nadie en 3-2. Recuerden, estamos 3-2 cerrando la sexta entrada. Así que sale el tractor John Deere, entra Raúl Trenado y ahí está. Base por golpe. Lo perdió. Base por golpe, lo perdió. Yo creo que fue un mal lanzamiento ahí de... Al bat. Gustavo Utrera. Gustavo, el zurdo Utrera, al bat de este hombre de Tuxtepec. Vamos a ver qué viene a hacer. Lo van a dejar libre. Strike, primer strike. Así que el zurdo Utrera tiene la responsabilidad de un hit para remolcar carrera. Porque se requiere. Casa llena, señoras y señores, hay un solo out. El zurdo Utrera a batear, pide tiempo. La cosa está cardíaca en el cierre de la sexta entrada. Así que el zurdo Utrera, quien en la Mixtequilla diera 4 hits, vamos a ver el día de hoy. No, el pitcher Cruz ya está cansado, está descontrolado, no logra y tirar la zona de strike, y se puede venir también la carrera de caballitos si el zurdo Utrera es paciente en este turno. Así que viene Cruz por el lanzamiento. Utrera al bat. Casa llena, señoras y señores. Allá va un batazo que va de foul. Un batazo que salió de foul. Y ahí le llama la atención el umpire a Utrera. No, Utrera no se engancha. No le dice nada. Utrera está concentrado porque él quiere meter un hit, quiere remolcar carrera. Todo quieto, así que todos a sus posiciones. Muñunga en la primera. David Santos en la segunda y Manuel Grajeda en la primera. Así que Trenado está en posición de anotar. Así que un lanzamiento malo. Vamos a ver cómo va la cuenta. Así que el umpire vino muy flojo el umpire. La porra se la está recordando el umpire. Así se vive el béisbol aquí en el Hernández Castro. Viene Cruz por su lanzamiento. Allá va, un batazo elevado. Vamos a ver si el pisa y corre. No, está muy comprometido. El zurdo Utrera cae con un fly. Al 4 hay 2 outs, señoras y señores. Al bat, Nelson Quevedo. Así que viene el veterano Nelson Quevedo, quien siempre ha respondido a la hora cero, y vamos a ver el día de hoy. Todavía no ha dado nada. Una base por bola. Lleva del 6 al 3. Lo sacaron en su segundo turno y viene por el tercero. Vamos a ver. Ahí el pitcher. Bien lo dice la afición. Aquí está bolero. El pitcher no está encontrando. Así que es cuestión
de tener paciencia, de echarle vista. Así que vamos a ver si Nelson Quevedo remolca una carrera más o dos que le vendría muy bien al equipo de Bravo de Tuxtepec. Allá va, un batazo que va a picar. ¡Sí! Cae de hit. Y se. Dos carreras entran para el equipo de los Bravos de Tuxtepec. Yo le decía, Nelson Quevedo siempre responde en la hora cero. El equipo de Bravos de Tuxtepec anotan dos carreras más para irse nuevamente al marcador 5-3. Anótenle dos carreras más al equipo de Bravos de Tuxtepec. Una jugada buenísima el día de hoy. El catcher se faja, pero no. Cuando quiso revirar, el jugador David Santos ya estaba sobre el home. ¡Qué jugada, qué jugada! Acabamos de ver a través de las cámaras de Media Visión y Afro Jarocha Radio. Vaya juego de pelota. ¡Va! Un batazo de Emiliano Illescas. Allá viene Grajeda. Así que anótele otro hit. Vaya juego el equipo de Bravo de Tuxtepec. Así que salió Manuel Grajeda. Nelson Quevedo está en la tercera. Y Emiliano Illescas en la primera. Viene el turno para Alvar Delgado. Un batazo de foul. Ni tiempo me dieron de anunciar los corredores cuando la cosa se puso buena y el Potrillo Illescas, este novato, nuevamente respondiendo con un bonito hit allá en la zona buena. Allá va un batazo que se va de foul y ya lo tiene. Ahí en 2 strikes. ¿Tiene cerveza ahí en la zona de home? Así que viene Cruz, que ya se va a arrepentir el manager por haberlo dejado. Está cansado, está bolero y pues ya se está viendo cansado. Ya respira, suspira y ve a la banca pidiendo ahí, implorando a los dioses del estadio porque la cosa se puso candente. Así que hay 2 outs ya, pero le hicieron daño corredores en primera y en tercera. Viene José Francisco Delgado, quien ya anotó una carrera allá en la primera entrada. Bola nuevamente que tira por ahí Cruz. Así que excelente juego de pelota. Los Bravos de Tuxtepec siempre respondiendo como local y como visitante. Hasta el momento mantienen el invicto del juego. Se está haciendo largo. 6. Estamos cerrando la sexta entrada. Así que viene Cruz con su lanzamiento. Eddie Mercury Delgado. Bola. No le gusta al pitcher. Una bola alta para él. Así que lo tienen 3 bolas ya. Viene Cruz. Revira. Allá para mantener pegado al Potrillo Illescas. La próxima vez que venga el manager a la lomita por parte de Cuitlagua va a ser ya para aplicarle la grúa a este pitcher Cruz, que pues ya le hicieron mucho daño. Allá va un batazo largo, que va a picar. Un doblete, anótale allá para José Francisco Delgado. Vaya juego. Doblete para Francisco Delgado, que remolca a Nelson Quevedo y Emiliano Illescas. Fue todo para Mario Cruz. El equipo de Bravo se está despachando con la cuchara grande en esta sexta entrada. Ahí hay una controversia
Están alegando, pero yo creo que ya pues tiene que ser todo para Cruz. Ahí está, así que vámonos a un corte y regresamos. Así que anótele. 8 carreras a 2 ganando los Bravos de Tuxtepec. Vamos a un corte y regresamos. Ya regresamos a este juego de pelota. Manuel Andrade viene al bat, quien tuvo un hit en su primer turno, después del 3 al 3 y fly al 8, así que allá va, otro hit, así recibe. Así reciben a este pitcher de Cuitlagua con el número 42. Así lo recibe Manuel Andrade con un hit. Henry Amador al bat. Así que una entrada de pesadilla para los indios de Cuitlagua. Ya le dio vuelta toda la alineación el equipo de Bravos, así que nuevamente viene Henry, quien fuera el primer turno. Una entrada larga para Cuitlagua, así que el daño ahí está. El daño está ya, así que 8 carreras a 2. Una pelota con cambio que quiere hacer este nuevo pitcher por parte de Cuitlagua, quien es el segundo serpentinero que viene a pues, las lomitas de las responsabilidades. Un batazo largo, que va a caerle. Anota José Francisco Delgado. Anota Manuel Andrade. Y un doblete para Henry Amador. La pesadilla para los indios de Cuitlagua en esta sexta entrada que no termina para ellos. Con 2 outs, señoras y señores, el daño que está provocando el equipo de los Bravos de Tuxtepec, impresionante la verdad. Raúl Granado al bar. Foul. Un batazo de foul ahí de Trenado, quien está ahí, entró de cambio, entró a correr la base por Irineo Castro y anotó carrera. Así que Raúl Trenado. Foul, abanica ahí.
10-2. El marcador a favor de los Bravos, la verdad contundente en esta entrada, la sexta entrada, una entrada larga, larguísima. Allá va, otro hit nuevamente, así que Henry Amador se pone en la tercera y Raúl Trenado en la primera. No termina esta entrada para el equipo de Cuitláhuac. Vaya entrada de pesadilla para este equipo. Al bar, David Santos. David Santos, quien anotara carrera en esta entrada, después de 2 ponches, viene por su segundo turno en esta misma entrada. Así que David Santos, bola para este número 42, bastante pesadito este pitcher. Nos va a agarrar la noche aquí, porque esta entrada no termina. Allá va un batazo que se va de foul. Requiere el equipo de Cuitláhuac hacer un solo out para que termine esta pesadilla de la entrada número 6. Esta pesadilla para los indios, así que aquí seguimos desde Hernández Castro, Visión Deportiva y los amigos de Afro Jarocha Radio 91.5 de FM. Viene el lanzamiento. Ahí va un fly elevado hacia la primera. Así que cae el tercer out. Vámonos a un corte y regresamos para la séptima entrada. Chao, bye.
Al bat, Saúl Basurto. Así que ya regresamos, amigos de Visión Deportiva, Media Visión, Afrojarocha Radio, esta transmisión. Marcador 10, Bravo, Indios 2. Así que nuevo serpentinero por parte del Bravo de Tuxtepec. Va a tirar Yair Cruz, la serpentina. Así que otro novato ahí por parte del equipo de los Bravos de Tuxtepec, quien le están dando rotación al picheo. Y eso la verdad que se ve muy bien, porque la oportunidad para los novatos en casa de pichar. Así que viene el lanzamiento. Allá va un batazo que se va de foul. Ahí Saúl Basurto, quien ha conectado de hit. Así que viene Yair con su lanzamiento. Bonito el lanzamiento. Llega a las manos allá del shortstop. Tira a Raúl Trenado, que está en la primera base. Y cae del 6 al 3. El primer out de esta entrada. Al bat, Cristian Santamaría. Cristian Santamaría, que el día de hoy no ha dado absolutamente nada, más que nada. Lleva fly al 4, fly al 6, de 4 al 3. Así que vamos a ver ahí bonito lanzamiento de parte de Yair, quien ya ha pichado, y lo hace muy bien. Este muchacho novato, quien ahí ha estado paciente, porque el equipo de Bravos tiene un roster, la verdad, muy bueno, con grandes pitchers, con Peña, con Duarte, con Donita Aguirre, y estos muchachos aguantando ahí, pero a la hora que se les llama tienen que responder. Así que una bola por ahí para Yair Cruz, enfrentando nada más y nada menos que a Cristian. Cristian, que no ha dado nada, pero hay la probabilidad de que en esta dé una recta con velocidad, pero que se queda abajo. Ahí le dicen al pitcher que lo jale, porque ahí es el que manda, el catcher. Vámonos, viene el lanzamiento de Cruz. Allá una línea que llega a las manos de Illescas y saca Trenado, poniéndose abusado. Así que cae el segundo del 4 a 3. Al bat, Uriel Basurto. Parece que hubo cambio ahí, pero no nos han dado el cambio, no nos pasaron el roster ahí, así que ahí le pedimos una disculpa, pero el muchacho con el número 15, por parte de los indios de Cuitláhuac, bateando. Así que viene Cruz, bonito ahí está, eso lo canta el umpire, porque fue un buen lanzamiento ahí en la zona buena. Una pelota que se queda abajo por parte de Yair Cruz. Estamos abriendo la séptima entrada, la fatídica, como se le dice, la cabalística. Viene Yair Cruz. Bonito el lanzamiento. Zona buena que se va de foul. Se va de foul, así que ahí está. Yair Cruz tirando la serpentina por parte de Bravo de Tuxtepec. Un bonito lanzamiento, una curva ahí muy bonita que la pesca el número 15 de Cuitláhuac. Se va de foul. Allá viene el bad boy con las pelotas. Este hombre
trae una flojera grande, pero ahí está el Bad Boy, que en ese rato se comió una pelota de foul ahí en la zona de las bancas. Viene Cruz. Un elevado que va allá para el right field. Vámonos, se acabó la entrada. 3 out. Corte y regresamos. Al bat, Manuel Grajeda. Así que nuevamente viene el hombre de poder, el hombre de los dos batazos largos el día de hoy, que ha recetado y abanica la brisa del lanzamiento por parte de este nuevo, de este serpentinero que vino para relevar a Cruz, que tuvo una entrada para el olvido ahí, la sexta entrada que se fue largo. Y viene este número 42. Allá va un batazo nuevamente de poder, pero que se queda en la zona de Aldazaba, así que cae el primer out. Al bat, el zurdo, Utrera. Así que el zurdo Utrera, quien el día de hoy no ha respondido. El día de hoy el zurdito, que en el partido pasado ya le hemos dicho, tuviera 4 hits, pero viene por su cuarto turno al bat en este cierre de la séptima entrada. Se toma su tiempo. El pitcher de Cuitlagua de allá pidiendo la seña de su catcher. Una curva ahí que le quiebra, pero en zona mala. Así que muchísimas gracias a todos los que hacen posible esta transmisión, a los diputados. Allá va un choquecito
que comete el zurdo, que se va de hit. Así que anótele hit al zurdo. Anótele un hit al zurdo Utrera. Al bat, Nelson Quevedo. Nelson Quevedo al bat, quien bateara en la hora cero hace rato. Abanica la brisa, un bonito lanzamiento recta ahí con velocidad. Nelson Quevedo, que en la entrada anterior anotara carrera y también remolcara con su hit. Choca la bola atrasado de foul. Muchísimas gracias a todos los que siguen esta transmisión de Media Visión, Visión Deportiva, Afro Jarocha Radio 91.5 de FM. Saludos allá en cabina a Sheila. Allá va un hit que es atrapa. Tuvo cerca. Esa pelota viajó y viajó y viajó, pero bien fildeada allá por el jugador de Cuitrahua. Así que hay un cambio ahí. Ahorita vamos a darlo. Número 75. Rafael Domínguez Montalvo al bat, quien entra por Emiliano Illescas. Al bat, Rafael Domínguez. Rafael Domínguez entra de cambio por el Potrillo Illescas. ¿Hay dos outs ya? Hay dos outs ya en esta cierre de la séptima. Un lanzamiento que no, el pitcher lo estaba pidiendo como strike, pero no. Viene el lanzamiento, baja la bola y lo perdió, así que base por bola para Domínguez. Yo soy Cuenca. Yo soy Cuenca. Yo soy Cuenca. Al bat, Francisco Delgado. Francisco Delgado Mercury, quien también en la pasada entrada anotara carrera con un hit también remolcador, así que viene. Bonita la curva, ahora sí, un lanzamiento bonito, chulo, que sale ahí de este número 42 que vino a relevar a Cruz, quien la verdad que lo dejaron mucho tiempo a nuestro parecer. Así que base por bola. Nuevamente se le queda ese lanzamiento. Por más que quiso Delgado quitarse, no pudo. Así que al bat el cuate Santos. Así que otro cambio ahí. Daniel Santos. Daniel Santos viene al bat por parte del equipo de Bravos, que entra por Manuel Andrade. Así que el equipo de Bravos moviendo las fichas. Allá va Pifia. Anota el zurdo Utrera. Una carrerita más. Así que un error ahí del tercera base. Haciendo trabajar al pitcher de más. El cuadro de Cuitrahua, la defensiva, pues batallando mucho.
Henry Amador al bat. El hombre de estación Tustilla, quien ya también ha respondido y no, el pitcher no encuentra la zona de strike. Y aparte su cuadro, pues cometiendo errores, pues eso desanima a cualquier pitcher ahí tirando la serpentina. Abanica la brisa. Le hizo ahí un cambio de velocidad. Este pitcher de Cuitlagua, número 42, que es el segundo serpentinero que viene a tirar por parte de los indios. Muchísimas gracias a todos por seguir esta transmisión a través de Abanica la brisa. Se lo hizo ver mal, una bola la fue a buscar muy afuera. Viene el lanzamiento. Ponche, cae el tercer out, perdón. Así que 7 entradas completas. Y vámonos a un corte y regresamos. Saludos, Juana Leicona. Paulino Jara, saludos desde la capital del Caldo de Piedra. No tenía internet. Ahí estamos. Vámonos a un corte y regresamos. Ok, amigos de Media Visión, Afrojarocha Radio, ya regresamos. Aquí estamos abriendo la octava. Gracias por mantenerse en esta transmisión, en este excelente juego de pelota de la Liga Veracruzana de Béisbol. Viene el turno al bat Ricardo Rincón Jr., enfrentando la serpentina de este pitcher novato Yair Cruz.
que se está viendo bien el día de hoy. Ya es un pitcher, la verdad, bueno. El equipo de Bravos dándole rotación al picheo el día de hoy. 11 carreras a 2 ganando los Bravos de Tuxtepec en esta apertura de la octava. Así que estamos hablando de 6 outs ya para que el equipo de Bravos mantenga el invicto. Le acerca la lumbre ahí a Ricardo Rincón Jr. 2 bolas. Así que viene Cruz, tiene que tirar strike Cruz. Allá va, parece dominado. Bien, así que del fly cae el primer out, allá Freddy Mercury Delgado viene a recoger esa pelota en su zona. Tenemos el primer out ahí. Viene Alvar Eliseo Aldazaba. Eliseo Aldazaba, cuarto bat del equipo de Indios, que no ha dado nada de 3 nada. Viene a trabajarlo Yair Cruz. Tuvo fly al 4, fly al 7 y lo sacaron del 5 al 3. Eliseo Aldazaba. Vamos a ver si en este turno mete su primer hit. Ahí está, bonito, les trae un lanzamiento bonito que se le mueve ahí la pelota a Yair Cruz. Este pitcher novato, la verdad que tira bonito, hay que decirlo. Así que ahí lo va llevando el equipo de Bravo. Entonces, pues, bien. Allá va una curva. Fly, una curvita que se le mueve y Eliseo Aldazaba se lambe los bigotes, pero un fly en zona de foul. Eliseo Aldazaba, el cuarto bate con el número 52 por parte de Cuitlagua, que hoy pues vinieron a querer se plantar a los Bravos, pero que hasta el momento pues no les ha resultado. Ahí en la sexta entrada fue la clave para los Bravos. Bonito lanzamiento. El umpire se queda y Yair Cruz, confianza para Yair Cruz, porque le da risa porque fue un lanzamiento rompiente en la zona buena, pero el umpire no se la canta y se lleva la ovación del público. Le dicen que la repita. Ahí está. Bonito el strike. Vaya lanzamiento de Yair Cruz, que hace que la afición de los Bravos responda. Uriel Barrientos. Bonito le trae. Aquí sigue la promo 2 caguamas por 80 pesos. Sigue la promoción 2 caguamas por 80. Ahí con el bolillo mix. Así que viene Yair Cruz. Se le queda el lanzamiento. Lamentable. Base por golpe para Uriel Barrientos, quien solamente aprieta el cuerpo y ya está en la primera base con una base, un golpe que le receta a Yair en un lanzamiento de curva que quería meter ahí. Viene Oscar Espinosa al bat. Una pelota que se le escapa ahí al catcher, quien es un nuevo catcher, por ahí, nuevo catcher. Es Raúl Domínguez.
Así que hubo movimiento ahí por parte de Bravo. Viene nuevamente Yair. Ahí está bonito, le trae en la zona, mordiendo la esquinita de adentro, señoras y señores. Yair con más confianza cada vez. Disfrutando ahí a serpentina. Ahí va un batazo que pifia. Pifia allá el center, así que se va a convertir en un doblete y anota Uriel Barrientos. Así que vamos a anotarle un hit ahí a Oscar Espinosa. Kevin Herrera. Así que un error ahí de concentración de parte del shortstop, haciendo trabajar de más al pitcher Yair Cruz, que pues ya tiene dos out. Así que viene el lanzamiento de Cruz. 2 bolas. Ahí se la jala el catcher para ver si se la compra el umpire, pero no. 2 bolas, 0 strike. Bonito strike, esa curva le está quebrando bonito ahí a Yair Cruz, quien se muestra tranquilo, agarrando experiencia en estos juegos en la Liga Veracruzana de Béisbol. Así que viene Yair Cruz nuevamente. Una recta que le receta, atrapa, 6, marca 6, marca Ríos. Al bar, Manuel Gutiérrez. Allá va un batazo elevado que viene el pitcher a quererlo trabajar, pero no. Se va a zona de foul, así que un strike para Manuel Gutiérrez. Ahí Raúl Trenado en la anterior jugada. Llega la bola con poca velocidad, no la ataca y pues 6 en primera. Así que los indios tienen corredores en primera y en tercera. Así que viene nuevamente Manuel Gutiérrez. Foul. Así que ya lo tienen 2 strike. Yo soy Cuenca. Yo soy Cuenca. Yo soy Cuenca. Yo soy Cuenca. Ya lo tienen 2 strike. Vamos a ver si le receta un chocomil ahí Yair Cruz a este jugador. Allá va un fly elevado que viene. Viene el zurdo. Atrapa. Y cae el tercer out. Así que una carrerita más para Cuitláhuac. Vámonos a un corte y regresamos para la apertura de la novena.
Al bat, Raúl Trenado. Raúl Trenado viene al bat con su... Así que Raúl Trenado viene al bat de este cierre de la octava entrada, donde el marcador 11 carreras para el equipo de Bravos. Y hay un nuevo serpentinero por parte de Indios con el número 3, un novato ahí por parte de Indios de Cuitláhuac. Así que 11-3 el marcador. Gracias a todos por seguir esta transmisión, gracias a los patrocinadores, gracias a Media Visión, a todo el equipo. Aquí en el audio, la Mamicucha siempre poniendo el mejor ambiente en el Hernández Castro. Así que nuevamente, si no pasa una catástrofe, los Bravos se van a adjudicar una nueva victoria. Así que base por bola para Raúl Trenado. Al bat, David Santos. David Santos al bat, que viene por su quinto turno. Ahí le lanzan el primer strike de este nuevo serpentinero del equipo de Cuitláhuac, de los Indios. Así que el catcher tira a la primera, perdón. Una bola en juego. El primera base no estaba en su posición. Y Raúl Trenado se va hasta la tercera base por ese tiro a primera que pues nadie sabe, nadie supo. Ahí el primera base quedó viendo hacia la banca como diciendo, pues no había nada. Y Raúl Trenado ya está en la tercera, así que lo más seguro es que venga una carrerita más por parte del equipo de Bravos. Así que un foul que se viene a la zona del graderío. Pasa rozando ahí en el sombrero de Mallorquín. Abanica la brisa. Y ahí cae el primer out para David Santos. Así que anótenle. Un out en esta entrada. Tenemos a Trenado en la tercera, en posición de anotar. Y viene el hombre de poder, el hombre de Santa Teresa, quien 2 cuadrangulares el día de hoy. Al bat, Manuel Grajela. El último turno tuvo un fly al 9, también un batazo largo, pero que dominó por allá Aldazaba. Pero viene Muñonguita Grajeda, que quiere un nuevo batazo largo. Le rasuran el ombligo a Grajeda. Bola. No se la quiere poner porque sabe que es el hombre de poder, que el día de hoy pues la tiene, pero el pitcher tiene que lanzársela ahí en la zona para que bate y el cuadro responda, porque si no aquí no vamos a ir de noche. Así que lo perdió, base por bola. Al bat, el zurdo, Utrera. Viene Gustavo, el zurdo Utrera. Allá va un batazo que parece que va a caer, ¿no? La va a trabar y va a entrar la otra carrerita, pisa y corre. Así que anotamos un fly para el zurdo Utrera. Y Raúl Trenado viene
Anotar una carrerita más para los Bravos de Tuxtepec. Así que viene Quevedo al bat. Y ya tiene el primer strike, un batazo que se va de foul. Nelson Quevedo, el veterano de Tres Valles, Veracruz, quien siempre ha respondido en la hora cero. En la entrada sexta también no fue la excepción. Que un buen rally que tuvo los Bravos de Tuxtepec, y ahí fue donde despegaron con un abultado marcador. Así que los Bravos de Tuxtepec se enfilan a un triunfo más. Un fly nuevamente para Nelson Quevedo, que ya está en dos strikes. Viene este pitcher. Allá va una línea que va de hit. Van a sacar allá a Grajeda. Y cae el tercer out. Así que termina la octava. Y ya únicamente estamos a 3 outs para que los Bravos de Tuxtepec logren su séptima victoria consecutiva. Así que vamos a un corte y regresamos. Ya regresamos. Saúl Basurto viene por parte de Cuitlahue, así que estamos a 3 outs de que el equipo de Bravos de Tuxtepec ganen su séptima victoria al hilo y se mantengan como invictos en la cima de la zona sur de la Liga Veracruzana de Béisbol. Así que allá va un batazo que va a la zona donde domina
Y cae el primer out. Así que hay un out. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que siguieron esta transmisión a través de Visión Deportiva, a través de Afro Jarocha Radio. 11-3 es el marcador ahí para el equipo de Media Visión. 11-3 es el marcador hasta el momento del equipo de Bravos enfrentando a Cuitláhuac. Ya estamos a 2 outs para que se consuma la victoria. Así que Yair Cruz tirando la serpentina. Muchísimas gracias. Gracias a todos los patrocinadores, a Tecate, a Petro, al Charrito, a los amigos de Artículos Bazar Deportivo del Zurdo, a Desisten, a Restaurante El Pescador, a los diputados Víctor y Ángel Domínguez. Muchísimas gracias por apoyar esta transmisión. También al gobierno municipal de Tuxtepec, Oaxaca, allá presidido por Irineo. Claro que sí. Una curvita, claro que sí. Extrae, haciendo buena labor el serpentinero Yair Cruz. La verdad que haciendo buena labor este muchacho. Otra vez una curvita, allá la va a atrapar Delgado y cae el segundo out. Así que estamos a un out. Muchísimas gracias a todos por seguir esta transmisión. Muchísimas gracias allá en cabina, Afro Jarocha Radio. Aquí está la mamicucha poniéndole el ambiente en el Hernández Castro. Gracias a todos por asistir. Y pues vamos a esperar el próximo encuentro de los Bravos de Tuxtepec, que vamos a transmitir, ya saben, como es de costumbre. Allá viene Cruz, bola. Juana Lincona, saludos allá para el doctor Paulino, que también sigue esta transmisión allá desde Usila, claro que sí. Así que Bravo de Tuxtepec. Ahí está, bonito el lanzamiento de Yair Cruz, enfrentando a Uriel Basurto. Viene el lanzamiento de Cruz. Se lo repite, pero no encuentra la zona. Así que amigos de Afro Jarocha Radio, ahí está el segundo strike para Basurto, número 35. Recetado apoyo ayer. Muchísimas gracias a todos. Repetimos, gracias por seguir la transmisión, por compartir. Y mañana va a haber juego también a través de Afro Jarocha Radio allá de Santa Rosa. Así que esperen la transmisión. Parecía el tercer strike, pero no, dice el umpire que no. Así que viene Yair, se lo quiere volver a repetir. Y ahorita aquí en el Hernández Castro, si quieres venir, va a haber un juego de softball de mujeres. Así que el ambiente sigue, el deporte aquí en el Hernández Castro. Bonita el lanzamiento, pero no, lo perdió. Así que estamos esperando el último out para que el equipo de Bravo de Tuxtepec pues ya consume su séptima victoria. No ha perdido, mantiene el invicto. Además, dando buena demostración el día de hoy. Otra bola más para Yair. Le dice al catcher, fue mía, y se le quedó el lanzamiento. Gracias a todos por su comentario, gracias a todos por seguir esta transmisión. Gracias a todos por venir al estadio y apoyar y consumir también la cerveza Tecate. Allá va una línea grosera que parte del diamante. Allá contiene el zurdo, pero ya hay corredores en primera y en segunda. Así que allá viene el profe Omar
a hablar con Yair Cruz, a ver si lo van a dejar o para que pues logre el último. Yo creo que sí, simplemente, ¿no? Fue todo para Yair Cruz, así que viene el pirata del puerto Duarte para buscar el último out. Así que un corte y regresamos. Así que regresamos porque hubo cambio de serpentinero. Por ahí entró el pirata del puerto Duarte. Duarte viene a tratar de hacer el último out. Ahí atento. Estamos ya buscando el último out. Hay que ponerle seriedad a esto. Y Duarte sonríe, pero ya necesitamos el último out y enfrentando a Eliseo Aldazaba. Así que el pirata del puerto, Mauricio Duarte, por el out 27, que le dará el triunfo a los Bravos de Tuxtepec. Abanica la brisa. Abanica la brisa, así que soltando la bazuca ahí un poco Mauricio Duarte, quien pues le hemos visto como allá el zurdo Trera haciendo también que se metió un balón ahí, hay un juego aquí en la unidad deportiva y el zurdo también mueve la pelota, saca de nuevo la bazuca Mauricio Duarte, pero una bola que se queda arriba, una bola arriba. Así que ya estamos a punto de terminar esta transmisión. Nuevamente agradecemos a todos y cada uno de ustedes. Bola. Una bola ahí. Así que Mauricio Duarte apretando los dientes, sonriente, pero necesita esto no se acaba hasta que caiga el último out. Así de sencillo. Abanica la brisa Eliseo, que se va en banda, quiere perderla, quiere meter un buen batazo. Aldazaba, que es el cuarto va de Indio y el día de hoy no ha dado absolutamente nada. Lleva 4 turnos, de 4 nada, y este es su quinto turno al bat. Viene Duarte por el último out. Allá va un batazo que se va de foul. Viene Grajeda. Le corrió, pero no la atrapa.
Muñonguita Grajeda estuvo cerca de caer en el lado número 27. Pero no. Viene nuevamente Duarte enfrentando a Alda Saba. Un batazo de foul. Se defiende Alda Saba. No quiere caer el último out. Duarte le dice que no. Rompe el contacto Mauricio Duarte y también rompe el contacto Alda Saba. Así que estamos a punto, señoras y señores, de terminar. Viene el lanzamiento de Mauricio, el pirata del puerto. Abanica la brisa y ponche. Cae el último out. Así que los Bravos ganan su séptimo juego. Gracias, gracias. Nos despedimos con las imágenes de Media Visión. Ahí la victoria nuevamente de los Bravos de Tutepec. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes el Negrito del Swing al micrófono y la Mamicucha en el ambiente en el Estadio Hernández Castro. Nos vamos. Chao, bye.